Antes de servir el primer plato quiero saber, ¿desde qué lugar están viendo esto? Comenten abajo. Florencia, julio de 1980. El calor era un velo de terciopelo que se pegaba a la piel como miel envejecida. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo el sol de mediodía, reflejando el oro de las fachadas renacentistas, mientras el Arno corría perezoso, cargado de secretos que ni los turistas japoneses con sus cámaras Nikon podían capturar. En la Piazza della Signoria, un saxofonista callejero tocaba Summertime, con una melancolía que parecía salida de otra época, y el aroma a espresso recién molido se mezclaba con el de los jazmines que trepaban por las rejas de los palazzi. Pero en las afueras, más allá del Ponte Vecchio, en una bodega abandonada en las colinas de Fiesole, algo más oscuro fermentaba. La carne del silencio no tenía dirección, ni teléfono, ni registro. Solo existía en los susurros de la élite florentina, banqueros, artistas, diplomáticos, todos unidos por un gusto refinado y un apetito que iba más allá del paladar. Enrico Baggi, 38 años, era el chef. Alto, delgado, con cabello negro peinado hacia atrás y una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda como una firma de artista, Enrico había sido una estrella en París hasta 1975, cuando un escándalo, rumores de ingredientes prohibidos en su restaurante Le Sang Noir, lo obligó a desaparecer. Regresó a Italia en silencio, comprando la bodega abandonada con dinero de origen desconocido. Vestía siempre de negro, con camisas de lino impecables y un delantal de cuero que olía a especias y a algo más, metálico. Su voz era baja, culta, con un acento toscano que parecía acariciar las palabras. El verdadero arte debe ser probado hasta el hueso, decía. Y sus clientes, los pocos que recibían la invitación, reían, pensando que era una metáfora. La primera desaparición fue en mayo. Hans y Greta Müller, pareja alemana de 32 y 29 años, en luna de miel. Vistos por última vez en el mercadillo de San Lorenzo, comprando cuero. La policía lo archivó como fuga romántica. Luego vinieron Pierre y Marie Laurent, estudiantes franceses de 21 y 22 años, desaparecidos tras una noche en el club Space Electronic. Probablemente drogas, dijo el comisario. Ania Petrova, 27 años, fotógrafa rusa, se esfumó en junio tras fotografiar la bodega abandonada. Profesor Miguel Sánchez, 45 años, español, desapareció en julio tras una conferencia en la universidad. Y finalmente, Giulia Quinto, 16 años, hija de un diplomático italiano, vista por última vez el 15 de julio cerca de Fiesole con una mochila llena de libros de arte. La inspectora Lucia Ferri, 35 años, era inspectora sanitaria del Ayuntamiento de Florencia. Cabello corto castaño, ojos verdes que no perdonaban detalles, y una cicatriz en la mano izquierda de un accidente infantil con un cuchillo de cocina. No era policía, pero su trabajo la llevaba a restaurantes, mercados, bodegas. Cuando el caso de Giulia llegó a su escritorio, presión del padre diplomático, notó algo. Todos los desaparecidos habían sido vistos cerca de la bodega Baggi, abandonada desde 1968. Coincidencia, dijo su jefe. Lucía no creía en coincidencias. El 20 de julio, Lucía recibió una invitación. Papel pergamino, tinta negra, sello de cera roja con una silueta de cuchillo y tenedor entrelazados. Decía, la carne del silencio le espera. 25 de julio, 22:00. Venga sola, traiga hambre. Sin dirección. Solo un mensajero, un chico de 17 años, flaco, con ojos que no parpadeaban, que desapareció en una Vespa antes de que ella pudiera preguntar. La primera cena. La noche del 25, Lucía siguió al mensajero en su Fiat 127 hasta Fiesole. La bodega parecía muerta, puertas oxidadas, viñedos secos, un cartel descolorido. Bali Anfigli, Vini Preghiati. Pero dentro era otro mundo. Velas negras en candelabros de plata, mesas de mármol, música de Vivaldi desde altavoces ocultos.
10 comensales, todos enmascarados con antifaces venecianos. Enrico salió de la cocina, delantal negro, sonrisa contenida. «Bienvenidos», dijo. «Esta noche probaremos la esencia de Florencia». El menú era un poema: antipasto, carpaccio di gioventù, lonchas finas, rosadas, con aceite de trufa. Primo, risotto al sangue nobile, cremoso, con un sabor metálico que hacía cerrar los ojos. Secondo, fileto in crosta di ossa, tierno, jugoso, con una salsa que olía a hierbas y a algo humano. Dolce, semifreddo di anima, helado de vainilla con vetas rojas. Lucía comió poco, fingiendo. Notó que los comensales no hablaban, solo gemían de placer. Enrico la observaba. «¿Le gusta, inspectora?», preguntó, y su voz era un susurro. Ella sonrió, pero su mano apretó el bolso donde guardaba una grabadora. El primer descubrimiento al salir, Lucía vio una puerta entreabierta en la bodega. Bajó sola, linterna en mano, un congelador industrial. Dentro, paquetes envueltos en film, etiquetados con fechas y nombres. H. Müller, 1505, P. Logan, 0206. Abrió uno, un muslo humano cortado con precisión quirúrgica. Vomitó. Corrió. Pero al salir, Enrico estaba en la puerta con un cuchillo de chef en la mano. «El arte no se desperdicia, inspectora», dijo. Lucía escapó en su Fiat, pero la invitación quemaba en su bolso. En Florencia, los desaparecidos eran 7. En la bodega, el banquete continuaba. Florencia, 5 de agosto de 1980. El calor era un animal vivo que se enroscaba en las gargantas. Las campanas de la catedral tocaban las 12, pero el sonido parecía lejano, como si la ciudad entera estuviera bajo agua. En la piazza del Duomo, los turistas se abanicaban con mapas, mientras los florentinos se escondían en las sombras de los portales. Lucía Ferri no dormía. Desde la cena del 25 de julio, su vida era un torbellino de náuseas y obsesión. El muslo humano en el congelador, etiquetado H. Müller, 1505, era una imagen que se repetía en sus pesadillas. Había entregado la muestra al laboratorio forense, pero los resultados tardarían. «Carne de cerdo de alta calidad», diría el informe preliminar. Lucía sabía que mentían, o alguien los había comprado. Enrico Valli seguía siendo un fantasma. No había registros de él en Italia desde 1975. En París, el escándalo de Le Sang Noir había sido borrado. Un incendio accidental destruyó los archivos. Pero Lucía encontró una foto en un viejo ejemplar de Gold Millau. Enrico, joven, sonriente, sosteniendo un plato de foie gras con una salsa roja que parecía sangre. La cicatriz en su mejilla ya estaba allí. «El arte debe ser probado. Hasta el hueso», decía la leyenda. La segunda invitación. El 8 de agosto, otro mensajero. El mismo chico flaco, la misma Vespa. La invitación era idéntica, pero el sello de cera tenía una gota de sangre seca. 10 de agosto, 22:30. Traiga curiosidad. Lucía no dudó. Esta vez llevó una cámara Polaroid escondida en el bolso, un micrófono en el sujetador y un cuchillo de cocina en la bota. También llevó a Marco Rossi, fotógrafo freelance de 28 años, que había cubierto los desaparecidos para La Nazione. Marco era alto, con ojos azules y una cicatriz en la ceja de un accidente de moto. «Si no vuelves en 2 horas, llamo a la policía», dijo. Lucía asintió, pero sabía que la policía estaba comprada. La bodega en Fiesole estaba igual. Viñedos secos, puertas oxidadas. Pero dentro era un palacio. Velas negras, mesas de ébano, música de Puccini. 12 comensales, antifaces venecianos. Enrico salió con un delantal negro manchado de rojo. «Inspectora Ferri», dijo besándole la mano. «Qué honor tenerla de nuevo». Lucía sonrió, pero su estómago se revolvió. El banquete del alma. El menú era una sinfonía macabra. Antipasto, tártare di memoria, carne cruda picada fina, con huevo de codorniz y trufa negra. Primo, tagliatelle al ragù di gioventù, pasta fresca con una salsa espesa, oscura, que olía a hierro. Secondo, costillas al horno con reducción de vino Chianti, tiernas con marcas de parrilla perfectas. Dolce, panna cotta di lágrimas, cremosa, con un hilo rojo que sabía a sal y a miedo. Lucía comió lo mínimo, fotografiando con la Polaroid bajo la mesa. Marco, desde el viñedo, tomó fotos con teleobjetivo. Los comensales gemían.
Algunos lloraban de placer. Una mujer enmascarada susurró: «Es como comer el alma de Florencia». Enrico circulaba, sirviendo vino de una botella sin etiqueta. «Este Chianti es de 1961», dijo, añejado con amor. El descenso al infierno. Al final de la cena, Enrico invitó a Lucía a ver la cocina. Ella aceptó, cuchillo en la bota. La cocina era un laboratorio: mesas de acero, sierras eléctricas, frascos de formol, congeladores con etiquetas. GUI 1507. Julia. Lucía abrió uno. Un torso infantil, tratado con resinas, la piel brillante como porcelana. En la pared, esculturas humanas. Hans y Greta entrelazados, Pierre y Marie en una danza eterna. Anya con su cámara fundida en la mano, cada una con una placa. Obra de amor. Enrico apareció detrás. «El cuerpo es el lienzo definitivo», dijo, con un bisturí en la mano. «La carne es memoria. Al comerla, la hacemos eterna». Lucía sacó el cuchillo, pero él fue más rápido. Un paño con cloroformo. Oscuridad. Despertó atada en una camilla, rodeada de instrumentos. Enrico la miraba. «Tú serás mi obra maestra, inspectora. Tu piel es perfecta para un vestido». Lucía gritó, pero la música de Puccini ahogó su voz. Marco, desde fuera, vio luz en la bodega. Llamó a la policía, pero cuando llegaron, la bodega estaba vacía. Solo una Polaroid en el suelo. Lucía, inconsciente, con la placa L. Ferri, en proceso. En Florencia, los desaparecidos eran 8. En la bodega el banquete continuaba. Florencia, 11 de agosto de 1980, 3:17 am. La bodega en Fiesole estaba rodeada. 4 patrullas Alfa Romeo, luces azules parpadeando como ojos nerviosos, agentes con escopetas, beretta y linternas que cortaban la niebla. Marco Rossi guiaba, su cámara colgando del cuello, la cara pálida bajo la luz de la luna. «Está dentro. Lucía está dentro», gritó al comisario Aldo Bianchi, un hombre de 50 años con bigote espeso y una reputación de no creer en fantasmas. La Polaroid de Lucía, L. Ferri, en proceso, era la prueba. Irrumpieron. Dentro, el silencio era absoluto. Las velas negras apagadas, las mesas vacías, el aroma a trufa y sangre aún flotando. La cocina, congeladores cerrados, instrumentos limpios, frascos de formol alineados como vinos finos, pero las esculturas habían desaparecido. Solo quedaban las placas de bronce clavadas en la pared. Hans y Greta, eternamente unidos. Julia V, 16 anni. Pureza. Bianchi maldijo. «Esto es un circo», gruñó. Marco insistió. «Bajen al sótano. Ahí está. El sótano del arte. Una trampilla bajo la alfombra. Escaleras de piedra húmeda. El aire era frío, cargado de formol y lavanda». Lucía despertó atada, la boca amordazada con cinta de chef, los ojos desorbitados. Enrico estaba frente a ella, delantal negro, bisturí en mano. «Shh, inspectora», susurró, acariciándole la mejilla. «Tu piel es como terciopelo florentino. Será un vestido digno de Botticelli». Lucía forcejeó, pero las correas eran de cuero de ternera. Enrico encendió un proyector antiguo, diapositivas de sus obras, cuerpos tratados con resinas, posados como estatuas renacentistas, iluminados por velas. «El canibalismo es el último acto de amor», dijo. «Al comerlos los hago parte de mí. Al exhibirlos, los hago eternos». Arriba, la policía bajó. Bianchi lideró, pistola en mano. El sótano era un museo, vitrinas vacías pero huellas de resina en el suelo. Una puerta metálica al fondo. Marco la abrió. Un túnel. «Se escapó», gritó. Lucía oyó los pasos. Intentó gritar. Enrico sonrió. «El banquete de gala será en otro lugar», dijo, inyectándole un sedante. Oscuridad. La persecución. El túnel llevaba a un viñedo abandonado. Salieron a la superficie bajo un olivo centenario. Enrico cargaba a Lucía, inconsciente, en un carro de madera cubierto con sacos de harina. Marco y Bianchi corrieron, linternas bailando. Disparos al aire. Enrico desapareció entre las vides. Un coche esperaba. Un Lancia Beta negro, sin placas. Arrancó. Los agentes dispararon, pero el coche se perdió en la carretera a Siena. En la bodega encontraron congeladores con restos parciales, brazos, torsos, etiquetados, un libro de recetas manuscrito, risotto al sangue nobile, 2 tazas de sangre fresca, reducción de Chianti, arroz carnaroli, una cinta de casete con música de Puccini y gemidos humanos.
Una invitación para el 15 de agosto. Banquete de gala. Traigan hambre. Dirección revelada en el momento. Bianchi cerró el caso como fuga del sospechoso. Marco fue amenazado. Olvida esto o te cortamos la lengua. Lucía desaparecida. Gainés 8. El nuevo refugio. Enrico llegó a una villa abandonada en las colinas de Chianti, propiedad de un conde arruinado. Allí, un sótano más grande, con hornos de piedra, prensas de vino convertidas en desolladoras. Lucía despertó en una camilla de mármol, rodeada de espejos. Enrico la observaba. «Tu vestido será de tu propia piel», dijo, mostrando un maniquí con retazos humanos cosidos. «Pero primero, el banquete de gala. Serás el plato principal. Viva». Lucía escupió la mordaza. «Eres un monstruo». Enrico rió. «No, inspectora, soy un artista. Y tú eres mi musa». En Florencia, los desaparecidos eran 8. En Chianti, el banquete se preparaba. Chianti, 15 de agosto de 1980, 21:45. La villa abandonada del conde Rinaldi. Un palazzo del siglo XVII, con torres derruidas y viñedos que parecían venas secas, estaba iluminada como un teatro de ópera. Velas negras en candelabros de plata, mesas de caoba cubiertas de manteles de lino blanco manchados de rojo, música de Tosca resonando desde altavoces ocultos, 18 comensales, todos con antifaces venecianos dorados, vestidos de gala, smokings, gowns de seda, joyas que brillaban como ojos de muertos. El aire olía a romero, a vino añejo, a carne asada y a miedo. Enrico Valli salió de la cocina improvisada, delantal negro sobre un traje de lanilla negra, la cicatriz en la mejilla brillando bajo la luz. «Signore, signori», dijo, con voz de barítono, «esta noche celebramos la eternidad. El cuerpo es efímero, pero el sabor es Dios». Los comensales aplaudieron, algunos temblaban. El menú de la eternidad. El banquete fue servido en 7 actos, cada plato una sinfonía de horror. Aperitivo, ostras al sangue caldo, ostras frescas con una salsa tibia que sabía a hierro y a mar. Antipasto, carpaccio di cuore, lonchas finas de corazón humano, marinadas en limón y albahaca. Primo, ravioli ripieni di fegato, pasta fresca rellena de hígado, con salsa de tomate y reducción de Chianti. Secondo, filetto di schiena con osso di colonna, filetes de espalda humana, asados a la perfección, con una costra de médula ósea, contorno, insalata di tendini croccanti, tendones fritos, crujientes con vinagreta de trufa, formaggio, pecorino stagionato in pelle, queso curado dentro de piel humana tratada, dolce, tiramisù di midollo, capas de mascarpone y bizcocho empapado en café y médula espinal. Cada plato era presentado con una escultura humana en la mesa. Hans y Greta como centro de mesa, Julia como candelabro, sus dedos sosteniendo velas. Los comensales comían en éxtasis, algunos llorando, otros besándose. «Es como comer el Renacimiento», susurró un banquero suizo. Lucía en la camilla Lucía Ferri estaba en el sótano, atada a una camilla de mármol, desnuda bajo una sábana de lino. Enrico la había drogado con un sedante suave para mantenerla consciente. «No te muevas, musa», dijo, mientras cosía retazos de piel humana en un maniquí. «Tu vestido será de ti misma, capa por capa». Lucía forcejeó, pero las correas eran de cuero de ternera. «La policía viene», gritó. Enrico rió. «La policía come en mi mesa». Arriba, Marco Rossi había seguido la pista. Una nota en la bodega. Chianti, Villa Rinaldi, 1508. Llegó con 2 agentes corruptos que Bianchi había enviado para cerrar el caso. Pero Marco tenía una grabadora. Entraron por el viñedo. La villa estaba custodiada por mensajeros armados con cuchillos de chef. Marco disparó al aire. Caos. El clímax en la mesa. Los comensales entraron en pánico. Enrico salió con un cuchillo de trinchar. «El arte no se interrumpe», gritó. Lucía oyó disparos. Usó un clavo suelto en la camilla para cortar una correa. Libre. Corrió escaleras arriba, desnuda, sangrando. En el salón, vio a Marco herido, un agente muerto. Enrico la atrapó. «El plato principal», anunció levantándola sobre la mesa. Los comensales aplaudieron. Lucía mordió su mano. Sangre. Enrico la soltó. Ella agarró un cuchillo de la mesa. «Esto termina ahora», gritó, pero Enrico fue más rápido.
Un golpe en la nuca. Oscuridad. En Chianti, el banquete continuaba. Lucía era el postre. Chianti, 15 de agosto de 1980, 23:58. La villa del conde Rinaldi era un infierno iluminado por velas negras y disparos. El salón principal, con sus frescos renacentistas descascarados, olía a pólvora, a vino derramado, a carne asada. Los comensales corrían en pánico, antifaces cayendo, joyas rodando por el suelo de mármol. Marco Rossi yacía herido en la puerta, una bala en el hombro. Su cámara rota, pero la grabadora aún funcionando. Lucía Ferri estaba sobre la mesa central, inconsciente, la sábana de lino manchada de sangre. Enrico Baggi la sostenía por el cabello, cuchillo de trinchar en la otra mano, la cicatriz en su mejilla brillando como una herida abierta. «El arte no muere», gritó, mientras los agentes restantes, corruptos, sobornados por la élite, disparaban al aire para contener el caos. El sacrificio de la musa Lucía despertó con el sabor de hierro en la boca. La música de Tosca seguía sonando, un aria que parecía burlarse de su destino. Enrico la había atado de nuevo, esta vez a un poste de mármol en el centro del salón, como una escultura viva. Los comensales que no habían huido formaban un semicírculo, algunos temblando, otros hipnotizados. «Inspectora Ferri», dijo Enrico con voz de predicador, «tú investigaste mi arte, ahora lo serás». Sacó un bisturí. «Tu piel será mi vestido, tu carne, mi banquete, tu alma, mi eternidad». Lucía forcejeó, pero las correas eran de cuero humano, cosidas por él mismo. «Monstruo», escupió. Enrico sonrió. «No, musa, soy el renacimiento». Comenzó a cortar. Un tajo preciso en el brazo, la sangre goteando en una copa de cristal. Los comensales bebieron, uno vomitó, otro rió. Marco desde el suelo grababa con la última cinta. «Lucía, resiste», gritó, pero un agente lo golpeó en la cabeza. Silencio. El incendio del arte. Enrico no planeaba morir. Había preparado una salida, barriles de gasolina escondidos bajo el salón, conectados a un temporizador. «Si el mundo no entiende mi arte, que arda con él», susurró. Lucía vio el cable. Usó el bisturí que Enrico había dejado caer para cortar una correa. Libre, corrió hacia Marco, lo arrastró hacia la puerta. Los comensales gritaban, el humo comenzaba a subir. Enrico la persiguió, cuchillo en mano. «No puedes escapar del arte». En el viñedo, Lucía y Marco corrieron entre las vides. Detrás, la villa explotó. Llamas naranjas y negras devoraron el palazzo, los frescos, las esculturas. Los comensales atrapados gritaban. Enrico salió por una puerta trasera, quemado pero vivo, con una maleta de cuero, sus recetas, sus polaroids, su bisturí. El epílogo en cenizas. 16 de agosto, 6:00 am. Los bomberos llegaron tarde. La villa era escombros. Encontraron 12 cuerpos carbonizados, pero no a Enrico, ni a Lucía. Marco, herido, fue llevado al hospital. Su grabadora, milagrosamente intacta, tenía 47 minutos de audio, gemidos, risas, la voz de Enrico. La policía cerró el caso como incendio accidental. Los desaparecidos, 9 confirmados, Julia entre ellos. Lucía despertó en un coche. Enrico conducía, un Lancia Beta negro. «No puedes escapar, musa», dijo. Ella estaba atada, pero viva. El banquete continúa en otro lugar. En el asiento trasero, una maleta con retazos de piel, la suya. En Florencia, los desaparecidos eran 9. En la carretera a Roma, el arte seguía vivo.